ahora han estado en este tramo del libro de Génesis donde estamos examinando la vida de Abraham, ¿verdad? Sabemos por el Nuevo Testamento que Abraham se convirtió en el padre de la fe. ¡Wow! Una fe ejemplar. También su esposa Sara. El Nuevo Testamento da testimonio de ello. Pero ellos no llegaron a ser esas personas de fe con un gran calibre de la noche a la mañana. Fue un proceso. Nosotros pensamos a veces que la vida cristiana debiera ser como en un ascenso vertical, derechito y siempre creciendo, creciendo, creciendo. Y en verdad el que está en Cristo va a crecer, pero ese crecimiento se da con subidas y bajadas. Si uno va ascendiendo y de pronto viene como una caída, pero luego uno se levanta y vuelve a ascender y luego como vuelve a caer. Y así se da el crecimiento normalmente. Es lo que hemos visto en la vida de Abraham. O sea, empieza el capítulo 12 hablando de Abraham que era un idólatra, dice el final del capítulo 11. Bueno, lo da testimonio después en el libro de Josué que él y su familia adoraban ídolos. Dios lo llama en Ur de los Caldeos a seguir a Dios. Él en fe responde a Dios, se encamina a donde Dios lo está llamando, le dice, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Pero Abraham obedeció parcialmente aquella primera vez, sí se encaminó, pero parcialmente porque llevaba parte de su parentela que Dios le había dicho que dejara. Pero como quiera empezó a caminar con Dios. Después, en el capítulo 12, él enfrenta una prueba. Primero enfrentó la prueba del llamado, tremenda prueba del llamado. Deja tu tierra, tu parentela, sígueme a donde luego te digo dónde. Y lo sigue, vaya, ya lo dije. Pero en el capítulo 12 enfrenta otra prueba, la prueba de la escasez, la prueba del hambre. De pronto viene una hambruna, estaba en la tierra ya de Canaán. ¿Y qué hace Abraham? Pues como que desconfía de que Dios lo va a sostener en Canaán y desciende a Egipto. ¿Está conmigo? Luego Dios trata con él y lo regresa, ¿verdad?, a Canaán. Y luego, cuando uno sigue leyendo, en el capítulo 13, enfrenta una prueba, creo yo, más difícil que la de la escasez, la prueba de la abundancia. Tenía mucha riqueza y también su sobrino, y ocasionó esos problemas. Y Abraham ahí confía en Dios y deja que Dios decida por él. Y Abraham pasa esa prueba. Pero luego llegamos al capítulo 14 y Abraham enfrenta la prueba de la guerra. Cuando toman secuestrado a su sobrino Lot y a mucha gente más, y Abraham va con sus hombres y se enfrenta a 5 reyes, los vence y es bendecido después él por Melquisedec. En el capítulo, eso fue en el capítulo 14, en el capítulo 15, que hace 8 días tengo entendido que Richard hizo un gran trabajo exponiendo cómo Dios hace un pacto con él, le vuelve a reconfirmar la promesa que ya le venía dando. En ti serán benditas las naciones, te daré una gran descendencia y te daré la tierra de Canaán. Pero ahora llegamos al capítulo 16 y enfrentan otra prueba. Y esta prueba es la prueba de la espera, la prueba del tiempo. En este pasaje que hoy nos ocupa, vamos a ver lo vano que es tratar de obtener las bendiciones del Señor por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos y en nuestro tiempo. Pero vamos a ver también al Señor teniendo misericordia de Él y de Sara, siendo fiel a su pacto, al pacto que Dios hizo. Algo que vamos a aprender aquí es que aun cuando la fe es débil, Dios permanece fiel. Que aun cuando fallamos en esperar en Dios, Dios se mantiene fiel. El título de este mensaje es en la debilidad de la fe, Dios permanece fiel. Voy a leer el texto completo, Génesis 16, versículo 1 al 16, y luego me acompaña a orar, por favor, para pedirle a Dios que haga su obra, porque si Él no hace su obra es vano todo lo que yo pueda decir. Amén. Dice ahí, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido,
miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi siervo en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y a Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Oramos. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra. Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Y te queremos pedir: sopla vida en esta hora, Señor, en nuestras vidas por medio de tu palabra. Sopla vida en los corazones. Que nuestros corazones, Señor, sean alineados con el tuyo. Que nuestros corazones sean transformados. Háblanos, por favor. Y, Señor, te pido por tu gracia para exponer este mensaje en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. En octubre del 2007, en el Maratón de Berlín, que se corre cada año, participaron unos 40,000 corredores, entre ellos un famoso político mexicano, quien llegó en primer lugar de su categoría, hombres entre 55 y 59 años de edad. Sin embargo, el gusto le duró bien poquito, porque los organizadores, al revisar los tiempos de recorrido, se dieron cuenta de que algo no checaba con los tiempos del exgobernador de Tabasco. Aparentemente, en un tramo de la ruta, se le perdió el rastro y luego volvió a aparecer. La prensa alemana destacó, sorprendida, que, estoy a punto de decir el nombre, así, que Madrazo llegara a la meta sonriente, sin sudor y con un aspecto físico bien saludable. Además, según se pudo ver en la foto que fue hecha por la organización del maratón, que él llevaba una chaqueta roja, un pants negro largo, mientras que sus compañeros corrían con shorts y camisetas ligeras, aunque la temperatura de 15 grados centígrados, pues estaban corriendo un maratón, ¿verdad? La organización del maratón indicó que cada año unos 40 participantes del maratón de Berlín hacen trampa e intentan tomar atajos, evadir una parte del recorrido. Una cita de la prensa, de la organización del maratón dice: estamos investigando posibles casos de fraude, pero las revisiones suelen tardar unas semanas. Por ahora, el único caso confirmado es el del mexicano Madrazo. Así se apellidaba. Aseguraron los organizadores. Este hombre fue descalificado por hacer trampa, por correr de una manera ilegítima al tomar un atajo. Y esa nota salió en todos los noticieros
y fue un motivo de gran vergüenza. Hermanos, muchas veces como cristianos que estamos corriendo la carrera de la fe, caemos en la tentación de querer tomar atajos, de obtener bendiciones o promesas del Señor por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia astucia, porque no queremos esperar a que las bendiciones de Dios y sus promesas se cumplan en nuestra vida en el tiempo del Señor. Pero en la carrera de la fe, hermanos, siempre que nos desviemos y pretendamos tomar atajos, seremos avergonzados. Dice Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos, que dice ahí, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta lección que Abraham y Sara la aprenderían de una manera dolorosa, según nos relata este pasaje de Génesis 16. Por querer tomar atajos en la carrera de la fe, ocasionaron muchos problemas y fueron avergonzados. La impaciencia de ellos ocasionó problemas en su casa, problemas en su matrimonio, problemas para la futura descendencia de Abraham y hasta un conflicto mundial que el día de hoy todavía es vigente y se conoce como ese conflicto entre los árabes e Israel. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos cometido errores o hemos pecado porque no hemos querido esperar la voluntad de Dios para nuestras vidas? La fe cristiana, la fe bíblica consiste en confiar en el Señor y en que Él cumplirá sus promesas en su tiempo y no en nuestro tiempo. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos cuesta trabajo esperar, pero si algo quiere Dios hacer con nosotros, es hacernos pacientes, porque en la paciencia aprendemos a depender de Él y a esperar en Él para todo. Si hemos de permanecer en la fe, hermanos, no es porque nuestra fe llegue a ser excelente, sino por la fidelidad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. El pasaje lo he dividido en dos secciones. La primera sección, del versículo 1 al versículo 6a, es la debilidad de la fe. Y la segunda sección, la fidelidad de Dios, del versículo 6b hasta el 16. Vamos a empezar viendo la debilidad de la fe ilustrada en este pasaje. El versículo 1 nos muestra cuál es la prueba, cuál es el escenario. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y aquí nos plantea el versículo 1 la prueba de la espera. ¿Por qué? Porque Dios desde el capítulo 12, 10 años antes, les había prometido que iban a tener descendencia, que les iba a dar hijos y una descendencia numerosísima. En el capítulo anterior, el 15, Dios les reconfirmó la promesa, hizo un pacto con Abraham. Le dijo, así como las estrellas son numerosas, como el polvo de la arena es numeroso, así será tu descendencia. Sin embargo, Dios les hace la promesa, ok, gloria a Dios. Empiezan a pasar los días, empiezan a pasar las semanas, empiezan a pasar los meses, los años, pasa una década y en vez de que llegara el hijo, sus cuerpos de Abraham y Sara, pues cada vez más deteriorados, cada vez más viejitos. Además Abraham, culturalmente para ellos no tener hijos era motivo de mucha pesadumbre, de mucha aflicción, de vergüenza. Abraham quiere decir, su nombre quiere decir padre. Cuando alguien le preguntaría, ¿cómo se llama usted? Me llamo Abraham, me llamo padre. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se llaman sus hijos? Y Abraham diría, ¿por qué no me pusieron otro nombre? Esta era una prueba difícil que ellos estaban atravesando, la prueba de la espera. Y en esta prueba,
ellos cometieron graves errores y quiero que veamos cómo la fe de ellos fue muy débil. Todo empieza porque Sara dudó de Dios. Dice el versículo 2, entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. O sea, empieza Sara atribuyéndole a Dios que ella no podía tener hijos. Ahora, en una manera tenía razón, pero la actitud del corazón de Sara no era decir, mira, yo estoy consciente, Dios me ha impedido tener hijos, pero Abraham, esperemos en Dios, Él ha prometido. No, ella dice, Dios me ha impedido tener hijos, entonces vamos a arreglarlo a nuestra manera, la manera del mundo. Entonces, ella está dudando del carácter y de la fidelidad de Dios. Ella le atribuye a Dios que no ha tenido hijos y duda que Dios se lo dará, aunque Dios se los había prometido reiteradas veces. Ella dudó de Dios. Así empieza la caída, hermanos. La caída, los tropezones en la fe, las fallas en la fe, empiezan cuando dudamos del carácter fiel de Dios. Cuando interpretamos que la demora del Señor es una falta de fidelidad. Y entonces el diablo aprovecha y susurra a nuestro oído, en realidad no le importa tanto a Dios, no te ama. Pero Sara no solo dudó del carácter de Dios, Sara empezó a maquinar cómo resolverlo por sus propias fuerzas. Y entonces le propone a Abraham una solución de la carne, una solución carnal o mundana. Entonces le dice, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Así que Sara pensó echar mano de una costumbre de aquel tiempo, una costumbre del mundo antiguo, una costumbre pagana. Cuando Abraham y Sara estuvieron en Egipto, adquirieron riquezas, adquirieron ganado y también adquirieron siervos. Entre ellos asumimos que estaba Agar. Agar ahora era muy posiblemente la sierva principal de Sara. Y en ese tiempo, cuando una ama, una señora influyente, una ama, no podía tener hijos, entonces se acostumbraba que su marido tuviera hijos con la sierva de ella y el bebé que naciera sería considerado hijo de los amos de esa sierva. Entonces Sara propone eso, pero esta no era una propuesta que Dios aprobara. Esta propuesta iba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio, porque Dios estableció en Génesis 2 que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Sara propuso obtener la promesa del Señor por medio de recursos carnales, por medio de recursos mundanos. Aquí surge el ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Bueno, la Biblia no dice eso, pero Sara se lo inventó. ¿No dice Dios, Abraham? Ayúdate que yo te ayudaré. No dice Sara. Empieza Sara dudando del carácter de Dios, luego maquina todo un plan y luego ella actúa el plan. Dice el versículo 3, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Entonces fíjate bien, el pecado de impaciencia, este pecado de desviarse de la voluntad del Señor, de no esperar en Dios y actuar en la carne, ese pecado no se dio de un momento a otro. Ella empezó dudando del carácter de Dios, dudando de su fidelidad, y luego empezó a maquinar el plan, y luego consumó el acto. Hermanos, Dios promete ser nuestro proveedor, pero en nuestra impaciencia, Dios lo promete, ¿sí o no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo promete por toda la Biblia. Pero en nuestra impaciencia, cuando estamos en un problema financiero y como el problema financiero no se ha resuelto en el momento y a la manera que yo quiero, entonces voy
y hago un hueco más grande tomando otro préstamo que yo sé que no voy a poder pagar. En el Señor hay riquezas espirituales y hay plenitud, pero nosotros queremos echar mano de los recursos del mundo para encontrar en el mundo la plenitud que solo viene del Señor. Buscamos placer, buscamos provisión, buscamos paz en lo que el mundo ofrece solo para terminar más frustrados y llenos de problemas. ¿Por qué? Porque no esperamos en Dios, dudamos de su fidelidad. Una evidencia de que estamos caminando en fe es cuando estamos dispuestos a esperar en el Señor. Pero cuando dejamos de confiar en el Señor, ponemos en duda su fidelidad, su carácter, nos impacientamos y nos apresuramos en la dirección equivocada y sin duda seremos avergonzados. Y hemos hablado de cómo Sara se notó su debilidad de fe, pero vamos a ver qué hizo Abraham. Dice versículo 2, lo leo una vez más. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, que quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham, ¿qué dice? Escuchó la voz de Sarai, y dice el versículo siguiente, que Abraham se llegó a ella, ¿verdad? Bueno, que Sara se la dio por mujer, y dice el versículo 4, y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Primero, Abraham escuchó la voz de Sara. ¿Qué quiere decir? ¿Te recuerda algún pasaje previo en el libro de Génesis donde un hombre escuchó la voz de su mujer antes que a Dios? Suena al huerto del Edén, capítulo 3, ¿sí o no? Cuando Dios viene y reprende a Adán, por cuanto escuchaste a tu mujer. O sea, no había ningún problema en que escucharan a su mujer, pero lo que está diciendo el texto de Eva y acá con Abraham, de Sara y Abraham, es que tanto Adán como Abraham pusieron la voz de su mujer encima de lo que Dios ya les había hablado. Tanto a Adán como a Abraham, a Adán Dios le había dado su ley a Adán, y a Abraham Dios le había dado su pacto, capítulo 15. Pero cuando viene la mujer, ambas mujeres en sus diferentes escenarios, a plantear algo que no era el propósito de Dios, ni el plan de Dios, ni la voluntad de Dios, ambos le dieron más peso a lo que ellas dijeron que a lo que Dios había dicho. De allí empezó el desastre. Hermanas, queridas hermanas, las mujeres tienen el poder de impulsar la fe de sus esposos o de desviar la fe de sus esposos. Obviamente, esto no quiere decir que los esposos nunca debiéramos escuchar la voz de nuestra esposa. De hecho, hay una gran bendición cuando una esposa piadosa trae consejo a su marido y se convierte en una gran ayuda y fuente de sabiduría. Pero el consejo de Sara en este caso era contrario a la voluntad del Señor y al diseño del Señor para el matrimonio. El error de Abraham fue mayor que el error de Eva. Así como el error de Adán fue mayor que el error de Eva. El error de Abraham fue mayor que el error de Sara. Y el error de Adán fue mayor que el de Eva. Qué bueno que no se están durmiendo. Pero ¿por qué es mayor el error de Abraham? Dios hizo un pacto con Abraham directamente. Y Abraham, en vez de reprender a Sara y de apuntarla a la fe en el Señor, decirle: no, Sara, espérate, o sea, no va por ahí. El Señor ha prometido, y yo sé que estamos, pero bien ruquitos, pero Dios es fiel. O sea, Dios lo va a hacer, Sara. Confía en Él, espera en Él. No, Él escuchó. Y Él llevó a cabo lo que ella planteó. Falló en su liderazgo. En vez de apuntar a su mujer al Señor, Él la apoyó en su intención mundana y carnal. Fallaron los dos. Y repito, creo que el error de Abraham fue mayor que el de Sara, así como el de Adán fue mayor que el de Eva. Y vinieron las consecuencias, obviamente, porque uno no puede salirse de los diseños y la voluntad de Dios y ser bendecido. Eso es imposible, mi hermano.
Es imposible. Dios es fiel a sí mismo, es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra. También es fiel para con su pueblo, pero no malentendamos. Dios no va a bendecir lo que está fuera de su voluntad. Y vinieron las consecuencias. Y entonces versículo 4 dice, y Abraham se llegó a Sara, ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo te entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Rápido, hermanos, llegaron a experimentar las consecuencias de su fracaso de esperar en Dios. Agar despreció a Sara, empezó a menospreciarla, como ya estaba ella embarazada, menospreció a su señora, ¿verdad? Sara se llenó de celos, de envidia, de coraje contra Agar. Y luego Sara le echa la culpa a Abraham. Y luego un pecado pues lleva a cometer otros pecados. Cuando actuamos en la carne y no actuamos por fe, siempre tendremos consecuencias. Pero debemos entender también que la manera en que reaccionamos a las consecuencias a veces es peor que el pecado que hicimos al principio. Y Sara actuó añadiendo pecado sobre pecado en todo su proceder. Tuvo envidia, luego cuando vienen las consecuencias, tiene envidia, evade la responsabilidad, echa culpas. Es bien curioso este texto porque a mí a veces hasta me dio risa, ¿va? Pero a ver, vamos a ver. Esta mujer le aconseja algo a su esposo le hace caso, la cosa sale mal y entonces la señora le echa la bronca. ¿Le suena familiar? Eso no sucede. Pero el punto aquí es que los dos pecaron, ¿ok? Sara y Abraham eran responsables. Abraham también era responsable. Y en vez de responder ambos en arrepentimiento, Abraham vuelve a cometer otro error. Mira el versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, porque ella le dice, ay, es tu culpa, sea sobre ti mi agravio, el Señor nos juzgue. Y híjole, qué tremendo, ¿verdad? Pero entonces Abraham, mira lo que le responde el muñeco. Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. En vez de que Abraham tomara su liderazgo, no lo tomó la primera vez, ya están las consecuencias. En vez de arrepentirse y decir, ¿sabes qué, Sara? Perdóname, debemos arrepentirnos con Dios. No, él vuelve a ceder a su esposa y le dice el típico, pues ya haz lo que quieras. Eso es lo que le dijo. Ya haz lo que quieras. Y Sara solo necesitaba un pequeño empujoncito de indiferencia o de timidez de parte de su esposo para hacer lo que ella quería hacer. Maltratar a Agar hasta el punto que la hartó y Agar huyó de su presencia. Ahora, Agar también pecó. Primero, menospreciando a su ama, teniendo esta superioridad, sentimiento de orgullo y de superioridad, pero luego también se rebeló contra la autoridad de ella al huir de su presencia. Hermanos, huir de Dios es lo que el hombre hemos hecho desde Génesis 3, cuando hemos pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos pretendieron huir de Dios y Dios vino y les dijo, Adán, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Ahora, fíjate bien esto. Todo empezó porque Sara dudó de la fidelidad de Dios. Eso la llevó a maquinar, luego la llevó a actuar. Abraham la escuchó, Abraham no la reprendió, Abraham siguió con el plan. Cuando vienen las consecuencias, los dos no se arrepienten. Y entonces la casa de Abraham ya estaba en guerra. Sara contra Abraham, Agar contra Sara, Abraham y Sara contra Agar. Todos estaban en guerra unos contra otros porque estaban en guerra contra Dios. En vez de haberse arrepentido y confesar sus pecados,
Ya tenían discordias, conflictos los unos con los otros. Y hermanos, la manera en que se resuelven los conflictos familiares es cuando los miembros de la familia se vuelven a Dios, se reconcilian con Dios, están en paz con Dios y entonces pueden reconciliarse y estar en paz los unos con los otros. Pero vemos entonces el desastre que Abraham y Sara ocasionaron por su falta de fe, su falta de confianza en Dios y sus promesas. Pero gracias a Dios, hermanos, que el pasaje no termina aquí. Gracias a Dios que tenemos el resto del pasaje, que a pesar de la debilidad de la fe de Abraham y Sara, Dios, escucha, permaneció fiel a su pacto. Y vamos a ver el segundo punto, la fidelidad de Dios en el resto del pasaje. Y como leímos en el versículo anterior, Agar huyó de ellos al desierto. Y entonces Dios viene y se encuentra con Agar. Dice el versículo 7, el ángel del Señor se menciona varias veces en el pasaje, pero al leer el pasaje tú entiendes, este es el Señor, ¿ok? Dice, la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Estaba en un desierto y encuentra un manantial y ahí se queda. Ella va embarazada, posiblemente queriendo regresar a su tierra, a Egipto, porque es el camino para Egipto. Pero entonces viene Dios y Dios la encuentra y le dice, la llama por su nombre. Dice el versículo 8, le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Varias cosas a notar en esto. Dios viene y la encuentra y la llama por su nombre. Eso me conmueve, hermanos. Esta es la única mujer en todo el Antiguo Testamento a la que Dios llama por su nombre. Y era gentil, era gentil, era egipcia, Agar. Pero le dice, sierva de Sarai, le reitera, sierva de Sarai, o sea, no olvides tu posición. Y le pregunta, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Cuando Dios hace preguntas, o sea, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Tú crees que Dios ignoraba eso? Dios no ignora nada. ¿Por qué Dios hace preguntas así? Hace preguntas no porque ignore los hechos, sino porque quería que Agar se examinara a sí misma, examinara su corazón, examinara sus motivaciones y ella se arrepintiera. Así es Dios. Agar venía huyendo de una situación muy complicada, pero iba sin rumbo realmente. Y yo creo que poniendo en riesgo su vida, era una mujer embarazada en el desierto. Por eso se estaciona ahí en un manantial. Hermanos, nos haría mucho bien preguntarnos a menudo de dónde vengo y a dónde voy. No solo geográficamente, sino en la actitud de mi corazón, mi vida, mi matrimonio, mi familia, todas mis cuestiones que tienen que ver con mi vida. ¿A dónde estoy dirigiéndome? ¿A dónde voy? El Señor le hizo estas preguntas. Yo creo que si nos hiciéramos sinceramente estas preguntas y nos examináramos sinceramente, varias veces nos daríamos cuenta, me estoy desviando, necesito arrepentirme. Era el propósito de Dios con Agar. ¿Por qué lo sabemos? Porque mira, el punto siguiente es que Dios la llama al arrepentimiento, le llama a cambiar de dirección. Dice el versículo 9 y 10. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Es decir, Dios está llamando a Agar a cambiar de dirección y ella estaba huyendo, le dice, no, cambia de dirección, regrésate con tu señora, sométete a ella. Esto era un cambio de dirección, no solo geográfica, sino de corazón. Y eso es lo que es el arrepentimiento.
Arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Que si yo estaba caminando en pos del pecado, entonces de pronto me encuentro con el Señor, me encuentro con su gracia y su misericordia y me arrepiento. El arrepentimiento se manifiesta en un cambio de dirección. Le doy espalda al pecado y voy caminando en pos de Cristo. Dios está llamando, este ángel del Señor, Dios está llamando a Agar. Agar, ¿a dónde vienes y a dónde vas? Espérate, regrésate a tu señora y sométete a su autoridad. Nos ilustra muy bien lo que es el arrepentimiento. Escucha, si Agar iba a ser bendecida y Dios la quería bendecir, sería solamente por su conexión con Abraham. No podría ser bendecida de otra manera, tenía que regresar bajo la autoridad de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor, que es fiel a sus pactos, había hecho un pacto con Abraham y le había prometido que bendeciría a los que lo bendijeren y maldecería a los que lo maldijeren, y le habría prometido abundante descendencia. Y por la fidelidad de Dios a su promesa con Abraham, Agar sería bendecida también con una descendencia muy numerosa, como lo expresa el versículo 10 que ya leí. La instrucción era difícil. O sea, Agar, regrésate a donde no quieres estar. Regrésate al lugar donde estás huyendo. El Señor le estaba mandando que regresara, pero solamente así podía ser bendecida por Dios. Agar tenía que regresar, y al hacerlo, más que someterse a Sara, ella estaría sometiéndose a Dios, porque Dios se lo estaba mandando. La manera de expresar Sara su arrepentimiento y su sumisión a Dios sería por someterse otra vez bajo la autoridad que Dios había puesto en la vida de Agar, Sara y Abraham. Hermanos, cuando nos hemos desviado de la voluntad del Señor, ya sea por impaciencia, por malas decisiones, por lo que sea, lo único que nos puede hacer volver es recordar en qué punto nos comenzamos a desviar y entonces regresar y comenzar de nuevo. Y tiene que ver con nuestra condición de nuestro corazón. El Señor, cuando le habla a las iglesias en Apocalipsis, las iglesias de Asia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le dice a una de estas iglesias: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El arrepentimiento nos lleva a que si ya me he desviado, yo necesito empezar a examinarme. Por eso las preguntas, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde me empecé a desviar? ¿Dónde empecé yo a dudar de Dios? ¿Dónde empecé yo a hacer de lado a Dios? Mi comunión con Dios, mi deleite en el Señor, y volver y hacer las primeras cosas. Decidir buscar a Dios intensamente y confiar en Él, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, pero es la única manera en que se manifiesta el verdadero arrepentimiento y que podemos ser bendecidos por Dios. Ahora, una vez que Dios se ha manifestado a Agar, le ha llamado por su nombre, esta mujer gentil, es increíble, es asombrosa la misericordia de Dios. Y le reitera su fidelidad al pacto con Abraham y le dice: arrepiéntete y vuelve. Entonces Dios, escucha, se manifiesta a Agar como el Dios que escucha a los afligidos. Dice el versículo 11, el ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será un hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Piensa en esta escena una vez más. Agar, esta mujer embarazada en el desierto, está quebrantada, está afligida, pero el Señor no la ignoró. El Señor escuchó su aflicción. Dice: y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Es decir, el nombre de Ismael quiere decir el Señor oye.
Pero el punto es que Dios escuchó la aflicción de esta mujer y le instruye además cuál sería el nombre que le pondría al niño y cuál sería el carácter de ese niño. Él será indómito como un asno montés, su mano será contra todos, la mano de todos contra él, y habitará separados de todos sus hermanos, ¿verdad? Alguien piensa, no, yo tengo un hijo así, se pelea siempre con sus hermanos. No está hablando de eso, hermano, está hablando de otra cosa. Pero Agar había huido de Sara, y su hijo siempre estaría en disputa con los descendientes del hijo de la promesa, que es Isaac. Sin embargo, aquí lo que resaltamos y lo que el texto nos resalta es que Dios es un Dios que oye. Dios escuchó la aflicción de esta mujer. Dios no es indiferente a los que sufren injusticia. Vemos que ella también pecó y en cierta manera también sufrió un poco por el pecado de Abraham y Sara. Dios no es indiferente a aquellos que están sufriendo injusticia. Si tú estás sufriendo por causa de tu pecado o por causa del pecado de alguien más que alguien cometió contra ti, necesitas confiar esto, hermano, hermana. El Señor no es indiferente a tu sufrimiento. El Señor escucha tu aflicción. Tal vez te sientes solo, tal vez te sientes desesperado, pero confía. El Señor te escucha. Si tú te das cuenta, Agar no estaba buscando a Dios. Agar solo estaba afligida, pero Dios buscó a Agar y Dios la llamó por su nombre y Dios le dijo, yo te escucho. Y lo mismo es contigo y conmigo. Tú estás aquí hoy y estás oyendo este mensaje y quizás tú estás desesperado, solo, sola, en una situación difícil, afligida. El Señor conoce tu llanto, tus lágrimas, tu sufrimiento. El Señor quiere que sepas, tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor te escucha. Confía en Él. Háblale a Él. Habla con Él. Derrama tu corazón. Dios no es indiferente, no es indiferente para con aquellos que están sufriendo por su pecado, pero que están arrepentidos. Mira el Salmo 51, 17, que David escribió cuando se arrepintió de graves pecados. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Oye, Abraham y Sara habían hecho un desastre y allí embarraron también a Agar y ella también pecó. Pero Dios se manifiesta como el Dios que ve y que escucha la aflicción de esta mujer. Y Dios no es indiferente, pero no solo se manifiesta como el Dios que escucha, se manifiesta como el Dios que ve. Mira lo que dice versículo 13 y 14. Agar llamó el nombre del Señor, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Bered. Es decir, Agar llamó a Dios como el Dios que ve, porque Agar tuvo un encuentro cara a cara con Dios. El decir que Dios ve es más que solamente ver con los ojos. Está diciendo, es el Dios que tiene cuidado. Agar se sintió protegida en ese momento. Yo creo que experimentó algo que quizás desde que se la llevaron de Egipto no había experimentado. Agar se sintió protegida y cuidada por el Señor. El Señor no solo escuchó su aflicción, sino que tuvo cuidado de ella. Hermanos, ¿de qué serviría si el Señor solo escuchara y no cuidara? Sería cruel, sería indiferencia. Pero Dios no es así. Dios es compasivo. Y aunque Agar antes no era consciente del cuidado del Señor en su vida, ahora lo estaba experimentando porque se encontró cara a cara con Él. Agar ahora podía confiar en que si el Señor la escuchó y si el Señor estaba teniendo cuidado de ella cuando estaba en el desierto,
seguramente el Señor la iba a cuidar cuando ella regresara a Sara y a Abraham y someterse bajo su autoridad de nuevo. Ahora Agar estaba cara a cara con Dios y ese encuentro la transformó. Hermanos, son esos encuentros con Dios lo que nos transforman. Que aun cuando hemos pecado y hemos huido, pretendido huir de la voluntad de Dios, y Dios nos encuentra y Dios se revela y te dice, yo te escucho y yo te cuido, pero vuelve en arrepentimiento. Esos encuentros transforman nuestra vida y nuestra fe. Esos encuentros nos fortalecen y nos van formando el carácter, un carácter como el de Dios, como el de Cristo. Hermano, hermana, tu vida está a la vista del Señor. Él tiene cuidado de ti cuando sufres y Él tiene cuidado de ti cuando te sometes a su voluntad, aunque esa voluntad parece difícil. Cuando una persona tiene este encuentro con el Señor, la manera en que se manifieste el arrepentimiento en la vida de una persona es porque esa persona ahora se va a someter a Dios, a su voluntad y a las maneras de Dios. Mira el versículo 15 y 16. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cómo vemos la sumisión del Señor? Bueno, en Agar, ella creyó a Dios, obedeció a Dios, se humilló, se sometió a su voluntad y regresó y se sometió a Abraham y a Sara. No era fácil, pero lo hizo en fe. Hermanos, esta es la única respuesta razonable cuando nos encontramos con este Dios fiel y compasivo que oye nuestro cuidado, y oye nuestra voz, nuestro clamor, nuestra aflicción y tiene cuidado de nosotros. La única respuesta razonable es, Señor, lo que tú quieras, me someto a ti. Lo hago en fe. Es difícil, no es lo que Agar quería hacer, pero Dios le está pidiendo y ella regresa. En diciembre del 2009, bueno, ya veníamos un tiempo, mi esposa y yo, queriendo salir de donde estábamos reuniendo. No era yo todavía pastor, sí era un líder ahí, pero no queríamos estar bajo ese yugo más. Estábamos orando, buscando la dirección del Señor, y un hombre de Dios, por medio de lo que este texto enseña y por casi literalmente lo que Dios le dice a Agar, un hombre de Dios me habló y me dijo, vuelve al yugo bajo el cual te he puesto y espera en mí. Eso me dijo el Señor. Por un lado, dije, híjole, no es lo que quiero, pero por otro lado, tuve una paz. Dije, ok, Dios, es lo que quieres que yo haga, voy a confiar en ti y voy a esperar en ti. Regresé, me sometí, esperé en Dios. 5 meses después, Dios obró. O sea, era una situación, hermanos, que yo decía, mi esposo y yo veíamos imposible. O sea, de esas situaciones que tú dices que estás atravesando y esto es imposible, esto no tiene solución, esto no hay para dónde. Estoy como acorralado en callejón sin salida y no hay para dónde moverse, no hay nada. Ok, esas le encantan a Dios. Y 5 meses después Dios obró de una manera tremenda, que no voy a dar detalles aquí porque perderían mucho tiempo, pero la iglesia, el ministerio que hoy tenemos 15 años después de aquella decisión, es fruto precisamente de haber esperado en Dios. Y hermanos, no hay ningún crédito para mí, yo no quería hacerlo, pero es la gracia de Dios en nosotros, lo que cantábamos, no soy yo sino Cristo en mí. Pero si yo me hubiera seguido en lo que mi carne quería, eso se hubiera perdido. Y es lo mismo con Agar. Agar se somete a Dios y vuelve al yugo que Dios le había ordenado. Espera en mí, te voy a bendecir, pero no es en tu manera, ni en la manera del mundo, ni de la sabiduría humana. Espera en mí.
podemos entender que Sara también se sometió al designio de Dios y a la voluntad de Dios. El texto no nos dice cómo Sara recibió a Agar de regreso, pero podemos entender que la recibió porque ella llegó y ahí se quedó y ahí dio a luz y ahí nació el chamaco. Agar debió volver pidiendo perdón, narrando y relatándole a Sara y a Abraham: oigan, me encontré en el desierto con el Dios que ustedes adoran, por cierto, y me dijo que Él ve y me cuida y me ordenó regresar a ustedes. Y aquí estoy. Y regresó humillada. Y seguramente al escuchar eso, Sara y Abraham, escucha, fueron movidos al arrepentimiento. Porque si Agar había pecado, ellos pecaron primero y la recibieron. Y de hecho, hermanos, el Nuevo Testamento, y gracias a Dios que tenemos la Biblia completa, ¿verdad? El Nuevo Testamento da testimonio de que Sara se convirtió en una mujer de fe ejemplar. No vamos a ir allá ahorita, pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, habla de Sara como una mujer ejemplar en cuanto a su sumisión, su respeto y su obediencia a su marido Abraham. Eso no se ve en este capítulo, ¿verdad? Pero así son las lecciones de la fe. Uno tiene caídas, pero tiene que aprender, tiene que arrepentirse. Es lo primero, arrepentirse de su pecado, aprender, y entonces Dios va transformando las vidas de las personas. Y Sara fue transformada en una mujer de tremenda fe. Y seguro en este pasaje, lo que sucede alrededor de este pasaje es que ella se arrepintió, se encuentra con Dios y Dios la transforma. Abraham en todo este pasaje se ha mostrado como un hombre pasivo. Escuchó la voz de su mujer, la mujer le propone algo que no era de Dios, ay sí, vamos a hacerle pues. Y luego cuando viene la bronca y Agar y Sara están ahí al pleito, haz con ella lo que quieras. Pasivo, pero al final del capítulo lo vemos sometido a la voluntad de Dios. Dice el versículo 15, ya lo leí: Agar le dio un hijo a Abraham, y a Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. ¿Quién ordenó que se le pusiera ese nombre a ese niño? Dios. Vemos a Abraham, entonces entendemos, vino Agar, les cuenta la historia de lo que le sucedió en el desierto, el encuentro con Dios. Abraham y Sara se arrepienten, y cuando nace el niño, Abraham, sometido a Dios, le pone a ese niño el nombre que Dios ordenó. Y esto es maravilloso. Y te debe de traer esperanza a ti y a mí también. Porque tú y yo hemos fallado muchas veces. Yo he pensado, muchos de los errores y pecados que he cometido han sido por no esperar en Dios. Ha sido por querer hacer las cosas en sabiduría humana, apoyado en el mundo, en la carne, no esperar en Dios. Pero hay esperanza, porque cuando uno cae en esos lapsos o en esos pecados, siempre Dios nos llama al arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, Dios te transforma, te bendice y sigue edificando tu fe, porque aunque tu fe sea débil, Dios sigue siendo fiel. Ahora, algo que no dije en el primer servicio, pero estaba yo pensando en esta aplicación. Porque yo pienso cómo regresa Agar. Imagínate, ella regresa después de haber huido. Y yo no sé cómo en una primera instancia Abraham y Sara estaban cuando ella llegó. Pero cuando ella les cuenta el testimonio de su encuentro con el Señor, ellos se arrepienten y la reciben y la arropan. Escucha, queremos ser iglesias que somos comunidades de gracia, donde restauramos al hermano que ha caído, pero viene en arrepentimiento. Porque eso es lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. ¿Sí o no? No hay lugar para legalismo, fariseísmo. Hay lugar para la gracia. Porque el Señor a todos nos ha extendido gracia.
Y el que se arrepiente, Dios no lo rechaza. Y Abraham y Sara recibieron a Agar y hubo un arrepentimiento en ese hogar, en esa casa. Y hubo transformación. Este pasaje, hermanos, nos enseña lo vano que es pretender obtener las bendiciones de Dios en nuestro propio tiempo y con los recursos del mundo. Siempre que actuemos así, ocasionaremos problemas y cosecharemos vergüenza. Pero aún cuando hemos cometido eso, gracias al Señor, que es compasivo y fiel y está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten y confían en Él y se someten en su voluntad. Quizás en tu rebeldía o en tu impaciencia has pecado, y quizás ahora estás sufriendo las consecuencias de ello. Es duro sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero muchas veces es en ese sufrimiento, en esas consecuencias, que el Señor se encuentra con nosotros y se revela a nosotros como el Dios cercano, compasivo y fiel, que tiene cuidado de nosotros, como Agar, que ahora conocía a Dios como el Dios que la veía. O como Job, que en su sufrimiento pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces los sufrimientos, aún por nuestro pecado, y hermanos, obviamente no estamos animando a nadie a pecar, pero todos pecamos, es nuestra realidad. Pero cuando aún en nuestro pecado nos encontramos con Dios y podemos decir: Señor, tú eres el Dios que me ve y ahora yo te veo a ti. Eso es glorioso y transforma nuestras vidas. En vez de confiar en los esfuerzos humanos y de nuestra sabiduría humana, debemos confiar en el Señor y sus promesas. De hecho, esta historia de Agar y Sara y el nacimiento de Ismael y posteriormente el nacimiento de Isaac se cita en Gálatas capítulo 4. No vamos a ir allá porque posiblemente lo van a ver en capítulos más adelante de estudio de Génesis, pero solo quiero decirte esto. Gálatas 4 usa esta historia del nacimiento de Ismael y de Isaac para ilustrar que no es por nuestras obras y no es por nuestra justicia que Dios nos recibe, sino únicamente por la obra de Cristo Jesús. No es por Ismael, era por Isaac, el hijo de la promesa que vendría, Jesucristo, y en quien tenemos perdón. Y gracias a la obra de Cristo es que Dios nos recibe. No es por Ismael, no es por la carne. Si el Señor nos escucha, y si el Señor nos ve y nos recibe y nos cuida, es únicamente gracias a la obra de Cristo. Yo te pregunto a ti hoy que nos visitas o que te has estado congregando acá, ¿has confiado tu vida a Cristo? ¿O sigues pretendiendo llevar tu vida por tu sabiduría o lo que el mundo dice? Porque eso solo te llevará por un camino de frustración, de aflicción, de miseria espiritual y en todos los sentidos. Pero en Cristo hay salvación, perdón de pecados, arrepentimiento, y hay un Dios que te escucha y te cuida. Confía en Cristo, arrepiéntete y confía en Él. Sométete al Señor, que dio su vida en la cruz por ti. Pero esta historia, hermanos, también nos recuerda y nos señala a Jesús, al descendiente de Abraham, que nunca se impacientó y nunca tomó atajos. Aun cuando sus hermanos en Juan capítulo 7 lo presionaban: ya, pues si tú eres el Mesías, manifiéstate. Y él les dijo: hey, mi tiempo no ha llegado, el de ustedes siempre está presto. Jesús estaba esperando el tiempo señalado por su Padre. Por eso Jesús, por cuanto se sometió a la voluntad de su Padre y a los tiempos y a las maneras de su Padre, por eso Jesús es un perfecto Salvador y Él es suficiente para sostenerte en la prueba de la espera. Dice Hebreos 12 del 1 al 2, y con este texto termino. Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está la clave. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Lo que nos puede ayudar a mantenernos caminando en fe, con paciencia, esperando en Dios, es constantemente, todos los días, fijar nuestros ojos y nuestro corazón en Cristo, aquel siervo salvador, Dios hombre, paciente, misericordioso, que no se apresuró, que no tomó atajos. Él sabía que tenía una cita con esa cruz, porque en esa cruz iba a morir por todas tus rebeliones y mis rebeliones, por todas nuestras impaciencias, por todo nuestro pecado, para reconciliarnos con su Padre y pudiéramos ser el pueblo de Dios. Hermanos, necesitamos fe para caminar en obediencia a Dios en este mundo, pero también necesitamos fe para arrepentirnos y recibir su perdón cuando hemos fallado en obedecerle. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Hay algo que estás esperando del Señor y aún no llega? ¿Estás en alguna situación aparentemente imposible? Una situación que tú dices, ¿está donde está imposible? Puede ser una cuestión de salud, puede ser una cuestión económica, puede ser una situación en tu matrimonio, o con uno de tus hijos, o con tus padres, o con alguno de tus hermanos, alguna situación laboral. Confía en el Señor. Él es fiel para sostenerte. Espera en Él. ¿Has pecado y estás sufriendo las consecuencias de tu incredulidad y tu impaciencia? Confía en aquel que te escucha y tiene cuidado de ti. Vuélvete a Él en arrepentimiento. Haz las primeras cosas. Recuerda de dónde caíste. Vuelve a las primeras cosas, tu comunión con Dios, y sométete a Él. Recuerda que aun cuando tu fe sea débil y falle, Dios permanece fiel. Si Dios permaneció fiel al pacto con Abraham, con mucha mayor razón puede estar seguro de que Él permanecerá fiel a aquellos que están bajo el pacto de gracia en Cristo Jesús. ¿Oramos? Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.